Buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Le agradezco al señor secretario, doctor Rafael Badel, nos informe el objeto de este acto y nos indique el orden del día. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, acto telemático de develación del retrato y presentación de la biografía del académico doctor Pedro Tinoco Hijo, intitulada Pedro Tinoco, Epicentro y Cambio, del historiador Rafael Arraiz Luca. Programa. Punto número 1. Presentación a cargo del presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, doctor Humberto Romero Musi. Punto número 2, intervención del doctor Moisés Naim. Punto número 3, intervención del autor de la obra, doctor Rafael Arraiz Luca. Punto número 4, transmisión diferida del acto de develación del retrato y bautizo de la obra por los académicos doctores Julio Rodríguez Berrizbeitia, Enrique Iribarren Monteverde y los doctores Gustavo Planchar Pocaterra, Carlos Tinoco. Punto número 1, presentación a cargo del presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, doctor Humberto Romero Musi. Señoras y señores colegas, individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, señor doctor Moisés Naim, señor doctor Rafael Arraiz Luca, querida familia Tinoco, amigos y discípulos del doctor Pedro Tinoco Hijo, señoras y señores profesores, estimados todos. Hoy, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales reafirma una tradición de profundo valor institucional. Rendir homenaje a la memoria de uno de sus numerarios, inmortalizando su imagen en las paredes de su solemne salón de sesiones y presentando su biografía. Una potente oportunidad para descubrir y recordar la recia personalidad de estos seres forjadores de nuestro patrimonio moral e histórico. En su imagen y en su semblanza contemplamos la vigencia infinita de su pensamiento y de su acción. En cada homenaje que hace esta academia, cumple con su razón de ser como cuerpo académico y consultivo. La academia honrará la memoria de los hombres prominentes de la República que hayan prestado servicios notables en la creación y desenvolvimiento del derecho patrio o de las ciencias políticas y sociales en general. Así reza el artículo 10 de la Ley de Creación de esta corporación. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales se complace hoy en patrocinar institucionalmente la develación del retrato del académico doctor Pedro Tinoco Hijo y la presentación de su biografía intitulada Pedro Tinoco, Epicentro y Cambio, de la autoría del académico de la lengua doctor Rafael Arraiz Luca. El doctor Arraiz no necesita presentación, tampoco la descripción de su obra o su trayectoria académica y profesional. Se trata de uno de los pensadores más connotados del país. Hoy nos presenta otra valiosa lección sobre historia política y económica contemporánea del país. Se trata de una biografía que presenta una fiel semblanza de Pedro Tinoco, quien fue individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y ocupó el sillón número 27. El profesor Arraiz Luca nos confirma nuestro biografiado como uno de los estadistas de mayor irradiación y coherencia de su tiempo. Lo califica acertadamente como un epicentro del siglo XX venezolano, actor principal de una época de crecimiento económico, crisis política y gestación de cambios fundamentales de la Venezuela contemporánea. Este trabajo se incardina en una larga lista de estudios biográficos de Rafael Arraiz Luca sobre venezolanos notables tales como Arturo Uslar Pietri, Raúl Leoni, Juan Lizcano y el general Rafael Alfonso Rabard. A ellos se añaden varias investigaciones sobre historia política venezolana realizadas por el autor para analizar los hechos, ideas, movimientos y líderes políticos que definen nuestro gentilicio como nación. Su estilo es franco y directo,
Usa una prosa amena y desenvuelta. Nos recuerda esencialmente la elegancia del discurso escrito y oral del doctor Tinoco. Siempre breve, siempre preciso. Rafael Arraiz Luca nos pasea fluidamente por todo el itinerario vital de nuestro biografado. Y ciertamente Tinoco fue epicentro de su tiempo. Su condición multifacética lo ubicó como protagonista en muchos espacios de la historia política y económica de su época. Así lo hizo como abogado, académico, banquero, diputado, ministro de Hacienda, presidente del Banco Central de Venezuela, candidato presidencial y embajador plenipotenciario del Comité de Reestructuración de la Deuda Externa. Tinoco fue un hombre innovador, de enfoque modernizador, ciudadano con vocación de servicio público y comprometido con el desarrollo del país. Tinoco fue un hombre de cambios, como acertadamente lo califica Rafael Arraiz Luca. El doctor Tinoco descolló con tanto éxito en tantos frentes de la actividad privada y pública que a veces no se recuerda que su esencia fue la de un jurista brillante. Su dominio multidisciplinario del derecho y la economía y su enfoque financiero y de negocios lo hicieron indispensable para muchos de sus clientes y lo convirtió en un ícono de la profesión. Esa fue la base de su acierto como gestor bancario y como administrador de la hacienda pública. Rafael Arraiz recoge un bello testimonio de Isabel Elena Tinoco Montilla, hija de nuestro biografiado, quien lo calificó como un padre presente. Y es así, para Venezuela Tinoco fue un ciudadano presente, un venezolano comprometido con el progreso del país. Y de la obra de Rafael Arraiz Luca se desprende que la gran contribución de Tinoco a la Venezuela moderna fue precisamente su pensamiento liberal, un pensamiento valiente y sensato, aunque muchas veces incomprendido y solitario. Propuso soluciones para los grandes problemas de aquel momento, procurando adelantarse a los retos y necesidades del país. Y lo hizo siempre desde los hechos y desde la experiencia, nunca desde los dogmas. Lo hizo siempre alertando de los riesgos del rentismo, del estatismo, del autoritarismo, incluso del personalismo. 4 de las principales patologías que causaron la destrucción del Estado venezolano en el siglo XXI. Leer su carta de Mérida, referida y citada extensamente por Arraiz Luca, confirma su visión de estadista comprometido con el desarrollo nacional y el bienestar general. Tinoco tuvo un compromiso vital con los valores democráticos y republicanos, con la libertad y el Estado de Derecho, con la iniciativa y la propiedad privada, y con la seguridad y el orden jurídico. Creyó en la igualdad de oportunidades para todos. Entendió que de nada valía la libertad política si no era robustecida por una sólida libertad económica. Y dijo con acierto que el mejor programa de reforma social que se le puede ofrecer al pueblo venezolano es un programa de desarrollo económico. En ese sentido, el doctor Tinoco fue enfático en predicar que el desarrollo económico requiere de un clima adecuado de libertad y de seguridad. Alertó de la perturbación del exceso de regulación económica sobre el progreso de cualquier país y del carácter insustituible de la iniciativa individual. Dijo, cito, no debemos olvidar que no hay acción estatal que sea capaz de igualar la iniciativa y al esfuerzo creador de todos los que integran la colectividad. Las reglamentaciones de la economía la detienen el desarrollo y es indispensable tener en cuenta su temporalidad y provisionalidad. Generalmente las reglamentaciones de la economía terminan teniendo resultados contrarios a los que de buena fe perseguían quienes los propusieron. Fin de la cita. El doctor Tinoco fue profesor de Economía Política y Finanzas Públicas en la Universidad Central de Venezuela. Su obra, Comentarios a la Ley de Impuestos sobre la Renta, escrito en 1955, todavía es una obra de obligatoria consulta en la materia. Y en su paso por el Ministerio de Hacienda, Tinoco dejó ancha estela de reformas dirigidas a la institucionalización y a la modernización de la hacienda pública, tanto en la parte tributaria, en la presupuestaria y en la
y la del crédito público. Su misión fue el equilibrio fiscal, la diversificación de los ingresos públicos, la eficacia de la recaudación y la equidad impositiva. Lo propio hizo como diputado del Congreso de la República, presidió la Comisión de Reforma Integral de la Administración Pública y fue presidente del Banco Central de Venezuela. Fue un líder empresarial, presidente del Banco Mercantil y después del Banco Latino, promotor de múltiples empresas e iniciativas productivas en el país. El doctor Tinoco murió relativamente joven, cuando aún era muy necesario y útil. Hizo falta oír su voz en momentos críticos y en coyunturas complejas. Visto a la distancia histórica, como dice Rafael Arraiz Luca, uno no resiste a hacerse preguntas contrafácticas. La pregunta, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Sobre todo después de contemplar la ruina institucional de Venezuela en estos últimos 25 años. Y con la venia del autor, de mis colegas académicos y del público, la oportunidad para recordar al doctor Pedro Tinoco es para mí motivo de gran emoción y agradecimiento. Tuve la fortuna de conocerlo y aprender de su ejemplar talento jurídico cuando me incorporé como abogado al escritorio Tinoco, Travieso, Planchard, Hermini y Asociados en el año de 1986. Soy beneficiario de sus útiles consejos y de la generosidad silenciosa de su ejemplo. Siempre me impresionó su fino sentido común. Recuerdo su mirada fija y punzante, su rostro inmóvil y su voz suave y pausada. Nos decía: sume, no reste, delegue lo que otros puedan hacer por usted, aunque delegue mal. No se preocupe, ocúpese. Apenas son 4 letras. Simple y breve es mejor. No improvise, vaya siempre preparado y estudiado. Vaya a la profundidad del problema y no se quede en la superficie. Préstele atención a los hechos más que a la teoría. Llegue temprano. Todos estos son pensamientos transidos de humanidad. Son preceptos convertidos en lecciones de vida que jamás olvido. El doctor Tinoco también fue siempre un amigo presente, un hombre generoso y consecuente. Eso lo ponen y lo pueden afirmar las varias generaciones de hombres y mujeres que por muchos años colaboraron con él y aprendieron de su ejemplo y de su liderazgo en todos los contextos en los que incidió, tal como lo refiere acertadamente Rafael Arraiz Luca. El doctor Tinoco fue un firme creyente en la iniciativa individual como vehículo del progreso personal, social y económico. Señoras y señores académicos, hoy la historia nos vuelve a presentar a Pedro Tinoco hijo, un venezolano ejemplar que fue epicentro de su tiempo. Tenemos mucho que aprovechar de sus ideas para evitar la desmemoria y la improvisación. Y son hoy los hechos puros y duros los que confirman la vigencia y el acierto de su pensamiento y de su acción liberal. Ello lo corrobora, por contraste, el doloroso presente de Venezuela, hundido por la barbarie, en la ignominia y en la ruina, producto de la apatía y de la inconsciencia de muchos ciudadanos libres que, seducidos por los cantos de sirena del populismo, colaboraron irresponsablemente con los enemigos de la democracia para su destrucción. Tal vez lo más rescatable de la tragedia venezolana sea la necesidad de preparar al individuo, a la sociedad, para una república moderna, liberal y democrática en la que prevalezcan precisamente el imperio de la ley, la responsabilidad en el ejercicio de la función pública y el ejercicio de la justicia sea el ejercicio de la libertad, como decía el libertador Simón Bolívar. En estas últimas 2 décadas, esta centenaria corporación fortaleció su condición histórica como guardián de la conciencia jurídica y política del país, y una forma de reafirmarse en su misión institucional es precisamente reforzando sus tradiciones.
renovando selectivamente la permanencia del pasado vivo para reincorporarlo con una función de uso en el presente, enalteciendo la imagen y el pensamiento de personajes ilustres del derecho en el ejercicio de la abogacía, de las ciencias políticas, que dieron ejemplos de lucha por el derecho, por la civilidad y por la venezolaneidad. Así rescatamos selectivamente nuestro mejor pasado, consolidamos nuestra tradición y le damos estabilidad a nuestro futuro y al cambio. Agradecemos a los sucesores y a los amigos del doctor Pedro Tinoco Hijo por su presencia en este merecido homenaje y por la generosa donación del retrato de su egregio ascendiente, especialmente al doctor David Osío. Pues con esta feliz iniciativa de integrar la galería de nuestros conspicuos antecesores, nos permite que nos acompañe en nuestras deliberaciones, para que nos acompañe para siempre. Les agradecemos la oportunidad de reforzar nuestra tradición y enriquecer el patrimonio moral e histórico de esta corporación. Agradecemos igualmente por su presencia y su participación al doctor Moisés Naim, intelectual universal, por sumarse amablemente a este sentido homenaje. Y por supuesto, en nombre de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, nuestra felicitación al académico de la lengua, doctor Rafael Arraiz Luca, por recordar el pensamiento del doctor Tinoco, la obra del jurista, del estadista y de ese gran venezolano presente. Para nuestra fortuna nos acompaña más luminoso y actual que nunca, gracias a su fina prosa de autor. Muchísimas gracias a todos. Gracias, presidente. En nombre de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, me da mucho gusto dar el derecho de palabra al escritor doctor Moisés Naim. Muchas gracias, señoras, señores, individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, su presidente, doctor Humberto Romero Musi, el doctor Rafael Arraiz Luca, amigo y autor de la biografía que aquí se presenta, familiares, amigos, colegas de doctor Pedro Tinoco Hijo, señoras, señores. Por supuesto que debo comenzar agradeciendo este honor de poder intervenir en este evento y hablar de Pedro Tinoco. Debo confesar que cuando recibí la invitación, por un lado me sentí muy honrado y por otro lado muy sorprendido. El sentirse honrado es obvio por todo lo que ya hemos oído sobre Pedro Tinoco, pero sorprendido porque yo no fui amigo de Pedro Tinoco. Yo no pertenecía a su círculo social, yo era de otra generación. Nunca tuve interacciones legales con él o de negocios. Nos conocíamos, pero era una relación muy superficial. Eso cambió, sin embargo, y creo que eso es la razón por la cual estoy hablándoles hoy aquí, cuando los dos participamos en el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Él como presidente del Banco Central de Venezuela y yo como ministro de Fomento. Y ahí desarrollamos una de esas relaciones humanas únicas, que es la relación entre quienes están en la misma trinchera recibiendo balazos y cañonazos de todos lados. No éramos solamente él y yo, era por supuesto el gobierno completo de Carlos Andrés Pérez y en particular su gabinete económico. Es allí donde uno conoce a la gente, las crisis revelan la calidad, las propensiones, los defectos, las audacias, las fobias y las filias de la gente. Y así fue como fui conociendo al doctor Tinoco y nos hicimos amigos, una amistad muy particular, como digo, porque no tenía ningún bagaje previo y estábamos los dos en lo mismo, tratando de echar hacia adelante un proyecto de cambio en el cual los dos creíamos. Estas trincheras que los unen son realmente, crean una perspectiva sobre la persona que puede ser muy única.
Yo tenía que decidir al hablar con ustedes hoy si iba a hablar de Pedro Tinoco el banquero, Pedro Tinoco el estadista, el jurista, el hombre de Estado, el político, hay tantas facetas de él que se podrían mencionar. Y decidí que, bueno, eso lo van a hacer otros. Hay el rol que jugó en la renegociación de la deuda de Venezuela fue importantísimo. El rol que jugó en la estabilización de nuestra economía fue importantísimo. Pero yo no voy a hablar de eso, no voy a hablar de economía, ni voy a hablar de ciencias políticas, voy a hablar de características humanas. Y voy a referirme a 4 paradojas del doctor Tinoco, de Pedro Tinoco. La primera es que era para los momentos, estoy hablando finales de la década de los 80, comienzos de la década de los 90, era probablemente el venezolano más global. Por supuesto que teníamos jugadores de béisbol muy conocidos internacionalmente. Carolina Herrera y sus modas eran conocidas también y son conocidas mundialmente. Y había varios venezolanos globales. Ninguno como Pedro Tinoco hijo. Esto era normal en una Venezuela, un país petrolero. Era fácil ser empresario local y no hacía falta salir a romperse las espaldas tratando de conquistar mercados globales o participar en ámbitos donde la competencia era muy intensa. Era mucho más natural operar detrás de las barreras de protección que generaba un petroestado. Bastaba exportar petróleo y con esas recaudaciones se mantenía y se podía ser muy exitoso. El doctor Tinoco era global y eso, parte de lo que sucedió fue que yo viajé junto con otros miembros del gabinete económico y con el doctor Tinoco a varias partes. Fuimos a Asia. Estábamos en el proceso de vender la idea de que Venezuela estaba cambiando, de que Venezuela podía ser lugar de inversión, que en Venezuela era donde había que colocar fábricas y centros de desarrollo tecnológico y emporios turísticos. Y entonces íbamos por el mundo vendiendo el país en el sentido más eficaz de la palabra, haciendo que la gente se interesara en nuestro país. Él me invitó recién comenzando el gobierno que lo acompañáramos varios ministros del gabinete económico a Suiza, a una cosa que se llamaba el Foro Económico Mundial y que ocurría en un pueblito en Suiza que se llamaba Davos. Yo, por supuesto, no tenía idea de qué era eso hasta que llegué y para mi sorpresa era una reunión, casi una reunión cumbre de los más importantes empresarios del mundo y los más importantes políticos de la época. Y el doctor Tinoco allí estaba como completamente a sus anchas. Era impresionante ver lo conocido, lo respetado, lo profundas que eran las relaciones del doctor Tinoco con algunos de los empresarios más importantes del mundo. Dudo yo que hubiera habido otro empresario que pudiera haber tenido el alcance global en las relaciones, una red de relaciones internacionales realmente fabulosas y profundas que le sirvieron para la negociación de la deuda de Venezuela. Él puso a la disposición de nuestro país su importantísima lista de contactos internacionales, gente influyente que le tenía un enorme respeto. Entonces, cuando se habla de Pedro de Tinoco, normalmente se habla de él en un contexto local, venezolano, el banquero venezolano, el político venezolano, y era, por supuesto, eso principalmente, pero también era el empresario, el hombre de negocios, el abogado venezolano más globalizado que hemos tenido en muchísimo tiempo. Dudo que haya otros con esa extensión y esa trascendencia internacional. La segunda paradoja es la idea de que el doctor Tinoco era un ideólogo de derecha, que era un ideólogo liberal, de ideas liberales profundas, muy sentidas, y que eso lo caracterizaba. Y sí, era cierto que en sus escritos, en sus pensamientos, en sus instintos, había siempre una propensión a las ideas liberales, pero al mismo tiempo se le notaba claramente el pragmatismo. Él entendía muy bien que en la Venezuela petrolera de la década de los 80, de los 90, las ideas liberales absolutas
no tendrían absolutamente ningún apoyo. Serían absolutas, pero absolutamente huérfanas. Entonces él lo vi dispuesto a hacer acuerdos, a entender, a aceptar cosas que desde una ideología liberal pura, de rígida y muy poco flexible, hubieran fracasado. Él, sin embargo, lograba llevar adelante ideas, iniciativas, etcétera, debido a su enorme pragmatismo y su capacidad de entender cuáles eran los límites de las cosas que se podían hacer y cuáles eran las circunstancias que sugerían que era mejor no ir adelante porque se iba a fracasar. Entonces él combinaba esas ideas liberales, esa ideología que sin duda tuvo, ideología liberal, la combinaba con este profundo pragmatismo que lo ayudaba a lograr cosas y a convertir posibilidades en realidades. La tercera paradoja es que todo el mundo habla de la inteligencia del doctor Tinoco, que sin duda era un hombre de una mente privilegiada. Lo que la gente no reconoce suficientemente, y esta es otra de mi tercera paradoja, es no solo su cociente intelectual, sino su cociente humano. Era su capacidad, su intuición de leer a la gente, de conocer a la gente, de manejarse en aguas turbulentas. Era extraordinario en su capacidad de conversar y de llevar a las personas hacia donde él quería que fueran las cosas. Era admirable en ese sentido. Y de allí aprendí que él tenía dos superpoderes, lo que en estos tiempos se llaman los superpoderes. Uno era el silencio y el otro era la serenidad. Yo no he conocido nunca a nadie que manejara los silencios tan eficazmente como Pedro Tinoco. Pedro Tinoco no hablaba mucho, pero decía las cosas de manera precisa, de manera sorprendente, de manera amable y contundente. Y de una manera siempre pausada, siempre serena. La serenidad en momentos de mayor crisis, la serenidad cuando las cosas son muy turbulentas, es un superpoder. Le daba al doctor Tinoco un ancla importantísima que también contribuía a que las cosas funcionaran y se movieran en la dirección que él más deseaba. Y finalmente, la otra característica, la otra paradoja que quiero mencionar, y esta es la última, es la idea de que el doctor Tinoco fue un banquero, de que la esencia de él es que era abogado y era un banquero. Cosa que ambas son absolutamente ciertas. Fue un gran banquero y fue un prominentísimo abogado, profesor de derecho, etcétera. Pero yo creo que la esencia de Pedro Tinoco era ser político. Era un gran político, era un operador político muy eficaz, siempre con discreción, con cuidado, pero lo que le interesaba, y uno veía cómo se interesaba mucho más cuando se hablaba de política, cuando se hablaba de temas de Estado. Él se entusiasmaba dentro de los límites de lo que se podía hacer el entusiasmo del doctor Tinoco, que siempre era muy cuidadoso, pero uno claramente veía que quien estaba allí era un político. Era un político que además era un notable banquero, un notable abogado, etcétera. Y entonces los hechos lo demostraron mucho más que las afirmaciones. Si uno ve la trayectoria y el libro de Rafael Arraiz así lo muestra, siempre estuvo la política allí. Él siempre escogió, cuando había que escoger entre hacer política o hacer Estado, ser ministro, ser presidente del Banco Central, ser representante en la negociación de la deuda, cuando había que decidir entre hacer eso, que es hacer patria, hacer país, participar en la política y hacer otras cosas privadas, él siempre escogió el país. Siempre escogió el país. Para finalizar, yo quería preguntarme y preguntarnos cómo describir entonces, en qué palabra estaba pensando yo, cuál será la mejor palabra que logra describir a Pedro Tinoco, hijo.
un hombre con tantas facetas y que en todas se destacaba. Bueno, como digo, una de las características que siempre le vi es que siempre ponía el interés de nuestro país por encima de sus intereses personales. Y estoy muy consciente que lo que estoy diciendo es controversial. El doctor Tinoco, durante su tiempo en la cancha pública, fue constantemente acusado, vilipendiado de todo tipo de conflictos de interés y de conductas, muchas de las cuales no tenían nada que ver con él, pero estando en la lucha política siempre había esto. Pero yo debo decir que en mis interacciones con él, yo nunca vi que había intereses privados de él que estaban por encima del país. Siempre lo vi preocupándose más por el país. Lo vi con un inmenso amor por Venezuela. Eso era una característica fundamental, un profundo sentido de arraigo y un tenaz esfuerzo constante para que nuestro país fuese un país mejor. En la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia Española, hay una caracterización que habla de persona que tiene amor a su patria y procura siempre su bien. Esa es la definición de patriota que da la Real Academia Española de la Lengua. Y creo que es la definición de Pedro Tinoco, un patriota venezolano. Señoras, señores. Muchas gracias por el testimonio del doctor Moisés Naim. Ahora me da mucho gusto dar la palabra a el doctor Rafael Array Luca. Muchas gracias, doctor Badel. Muchas gracias al doctor Humberto Romero Musi. Muchas gracias a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, a los familiares de Pedro Tinoco, a las 35 personas que entrevisté para la elaboración de la biografía, para tener fuentes directas sobre su trayectoria y su personalidad. Y también muchas gracias a Moisés Naim por esta intervención, como siempre, brillante y sintética, que además me releva de tocar algunos aspectos que ya el doctor Naim trabajó. Lo mismo con la intervención de Humberto Romero Musi. Lo primero, pues dar las gracias a quienes participaron y me estimularon para la investigación que condujo a la escritura de esta biografía. Tinoco es un hombre obviamente fascinante. Mientras más lo investigué, mientras más lo desarrollaba, me fui dando cuenta de la importancia epicéntrica de su trabajo, de su personalidad, de lo que significó para Venezuela entre 1955 y 1993, año de su muerte. Y también me interesó mucho investigar la etapa que los psicólogos llaman de la formación de la personalidad, de la formación del carácter, que es la infancia y la adolescencia. Y yo creo que allí conseguía algunas respuestas. Tinoco, su padre se lo lleva a Davos, precisamente en Suiza, cuando tiene 3 años, porque padece de una tuberculosis que ha contraído aquí en Caracas, el lugar de su nacimiento. Y él va a pasar junto con su hermano, Fernando Tinoco, toda la infancia estudiando en un colegio en Suiza. De modo que va a hablar español y va a hablar francés como lengua materna, de manera muy particular. Y creo yo que buena parte de ese extraordinario sentido del tiempo que tenía el doctor Tinoco probablemente provenía de esa formación suiza. Por si fuera poco, el bachillerato lo estudia en su totalidad en una academia militar norteamericana. Y llega a Venezuela a los 16 años, formado en Suiza, en los Estados Unidos, hablando perfectamente inglés, francés y español. Y uno pudiera preguntarse, bueno, pero ¿y de dónde la venezolanidad de un muchacho que a los 16 años prácticamente no ha vivido aquí? Ha venido de vacaciones, las vacaciones de verano las pasa acá, pero está siempre presente su padre, Pedro Tinoco Smith,
que es un venezolano enraizado en Venezuela con muchísima fuerza. Ha fundado un escritorio, el escritorio Tinoco Travieso Planchar Núñez y Asociados. Al día de hoy, junto con el escritorio Rodríguez y Mendoza, probablemente el escritorio más antiguo de Venezuela. Lo ha fundado el viejo Tinoco Smith en 1914. Y cuando Pedro Tinoco llega a Venezuela a estudiar Derecho en la Universidad Central de Venezuela, llega al escritorio de su padre, de alguna manera con la misión de continuar aquel desempeño jurídico exitosísimo que ha tenido el Tinoco. Estoy en la academia. Hay varias claves. Sí. Una de ellas es que Tinoco, padre, ya es abogado de... Disculpen, y ahí se va a establecer un vínculo muy particular, muy particular entre la familia Rockefeller y Tinoco padre y Tinoco hijo. Y por la vía de ese vínculo y de otras relaciones profesionales, él va en alguna medida a entrar a trabajar en el Banco Mercantil y Agrícola, donde los Rockefeller poseían alrededor, para ese momento, el 49% de las acciones. Allí ya se está oyendo. Allí, disculpen la interrupción, el tema con los micrófonos lo distrae mucho a uno. Allí empieza la vida de banquero de Tinoco, pero con base en su formación jurídica. Él va a ser un excelente alumno en la Facultad de Derecho de la Central. Va a trabajar muy pocos años como profesor en la universidad. Allí están sus obras en derecho fiscal, en derecho tributario. Ahí están unos primeros aportes, digamos, académicos de Pedro Tinoco, pero la labor propiamente de abogado y banquero va a empezar a tomar el cuerpo en su vida. En 1955 ingresa en la Junta como vocal en la Junta Directiva del Banco Mercantil y Agrícola, y también va a comenzar a desarrollarse en él una faceta nueva que es la de líder empresarial. Yo le doy mucha importancia a su participación en la célebre Convención de Mérida de Fedecámaras en 1962, donde el doctor Tinoco redactó la famosa Carta de Mérida, que es probablemente el documento más importante en la historia de Fedecámaras. Fedecámaras es una institución fundada en 1944. La Carta de Mérida de 1962 delinea un ideario liberal para el desarrollo de la economía y la política en Venezuela, con los matices que perfectamente ha señalado Moisés Naim. El doctor Tinoco era demasiado inteligente como para no advertir que el liberalismo a trocha y mocha en una Venezuela petrolera, en un petroestado, era un proyecto casi imposible, de modo que él le tocaba, por más liberal que era, y lo era, le tocaba remar frente al estatismo y de alguna manera llegar a acuerdos con las corrientes estatistas venezolanas que eran muy pronunciadas en razón de la renta petrolera, como es perfectamente comprensible. De modo que en esa Carta de Mérida, que va a ser como el cuerpo central de su ideario político y económico, uno advierte el liberalismo, pero también advierte brochazos keynesianos, brochazos que señalan que el Estado tiene un papel importante porque esa es la realidad venezolana, esa es la ineludible realidad venezolana. A partir también de allí va a formar parte de un grupo que se creó en Venezuela, que se llamó la Acción Venezolana Independiente, que fue una oportunidad donde los empresarios venezolanos encabezados por Eugenio Mendoza, Oscar
una plataforma para actuar en política. Ahí está Tinoco de manera destacadísima junto con Luis Beltrán González y muchos otros venezolanos. Esa institución tiene muy corta duración porque en las elecciones de 1963 un sector de los empresarios decide apoyar la candidatura de Arturo Uslar y otro sector no, y la asociación pasa al olvido. Pero ya allí Tinoco tiene una participación importante. A todas estas, Tinoco se está desempeñando como vicepresidente ejecutivo del Banco Mercantil y Agrícola. Y cuando muere el presidente del banco, Luis Emilio Gómez Ruiz, él lo sustituye, pasa a la presidencia del banco, del entonces Banco Mercantil y Agrícola. Pero también esto va a coincidir con el creciente interés por la vida política de Tinoco, como bien lo señaló Moisés. Y entonces va a respaldar, junto con varios amigos de él, entre otros José Antonio Cordillo Freites, Ney Jimio, etcétera, va a respaldar la candidatura de Rafael Caldera en 1968. Y cuando Caldera gana la presidencia de la República, piensa inmediatamente que el personaje perfecto para desempeñar el Ministerio de Hacienda es Pedro Tinoco y le ofrece el ministerio a Tinoco. Y allí va a estar Tinoco 3 años y medio, poniendo en orden las finanzas públicas, trabajando estrechamente, además con una característica que después voy a observar a lo largo de toda la vida de Tinoco. ¿Cuál fue esa característica? Que él no llega al Ministerio de Hacienda cortando cabezas y trayendo un equipo de él. No, él primero advierte quiénes están allí, que valen mucho y que pueden continuar en la tarea administrativa. Y en el Ministerio de Hacienda se consigue a José Vicente Rodríguez Aznar y a Antonio Hugueto Trujillo. Y los invita a continuar con él. Y estos dos personajes van a pasar toda la vida trabajando con Tinoco desde 1969 y hasta el momento de su muerte en 1993. También lo va a acompañar como viceministro de Hacienda, quien va a ser luego ministro de Hacienda, que es Luis Hugueto Arizmendi, que va a ser ministro en el gobierno de Luis Herrera Campins. Ese ministerio de Tinoco fue acertadísimo, a mi juicio, hizo lo que había que hacer y, claro, también comenzó a crecer todavía más su ambición política, su legítima ambición política. Y es entonces cuando se presenta como candidato presidencial en las elecciones de 1973 con el movimiento desarrollista, que él es el que él ha fundado. Si uno se lee los documentos del movimiento desarrollista, uno advierte eso, ideas liberales, pero ideas liberales combinadas con el estatismo que la coyuntura venezolana imponía de manera inevitable, porque estamos hablando de un país que vivía de la renta petrolera y que tenía un Estado inmensamente poderoso. Esa candidatura, como sabemos, obtiene muy poco respaldo y en 1974 él le acepta al presidente Carlos Andrés Pérez la presidencia de la Comisión de Reforma Integral de la Administración Pública, donde va a permanecer ad honorem los 5 años del primer gobierno de Pérez y trabajando en la elaboración de una reforma de la administración pública que tiene documentos muy interesantes que pude examinar para su biografía, que tiene aportes muy interesantes que deberían ser considerados con mayor valía que las que hasta este momento han tenido. También en ese año 74 regresa el banquero, porque un grupo de empresarios italianos, venezolanos, los Palenzona, los D'Ambrosio, etcétera, tienen un banco pequeñito que se llama Sudameris y le proponen al doctor Tinoco que pase a la presidencia de ese pequeño banco. Él dice que sí, siempre que le permitan crecer accionariamente a él también. Va a atraer a otro grupo de accionistas, entonces entra Ciro Febres Cordero, etcétera, y comienza la epopeya del Banco Latino entre 1974, ¿verdad?,
y el final del banco que ocurre cuando ya el doctor Tinoco no está en este mundo. Pero lo lleva de un banco pequeñito en 1974 a 1989, uno de los 4 principales bancos del país, con un crecimiento extraordinario. También en estos años él va a ser un artífice, a mi juicio, importante de la venta de los activos de la familia Rockefeller en Venezuela, y eso va a contribuir particularmente a la creación, al fortalecimiento de nuevos grupos económicos. Recordemos, por ejemplo, que el Grupo Cisneros, entonces ya encabezado por Gustavo Cisneros, compra CADA, que era una empresa distribuidora de alimentos en Venezuela, la más grande, que era de Rockefeller y que pasaba ahora a capital venezolano. En toda esa operación, el doctor Tinoco tiene la palabra como un arquitecto jurídico y financiero. Y en la biografía, en la entrevista que sostuve con Gustavo Cisneros, me refirió que él no había conocido a ninguna otra persona en el mundo, ni siquiera hasta el sol de hoy, que reuniera de manera tan eficiente las 2 condiciones: un extraordinario abogado y un extraordinario banquero, que muy pocas personas reúnen ambos conocimientos de una manera tan excepcional como lo hizo Tinoco. Bien, siguen corriendo los años y llega a la presidencia de la República por segunda vez Carlos Andrés Pérez, con quien Tinoco tiene una muy buena amistad desde hace muchos años. Entre otras razones porque Tinoco se ha casado con una tachirense, Carmen Montilla, cuyos vínculos familiares con la familia de Pérez, de conocimiento en el terruño tachirense, facilitan que la relación vaya avanzando y llegan a tener una muy buena amistad ambos personajes. Y allí es cuando Pérez lo designa presidente del Banco Central de Venezuela, y junto con Moisés Naim y Miguel Rodríguez Fandeo y Carlos Hernández Delfino y Edgar Leal y en este instante no recuerdo quién más, van a ser los artífices en la negociación de la deuda externa venezolana y en el diseño del proyecto liberal del segundo gobierno de Pérez. Un proyecto, como bien dijo Naim, muy poco comprendido por vastos sectores empresariales venezolanos, muy combatido, pero evidentemente el proyecto que Venezuela en su momento tenía que realizar. La participación de Tinoco en ese proyecto va a ser muy, muy importante, porque era, digamos, como que eso que señaló Moisés del silencio y la serenidad, y además los años, ya era un hombre de 60 y tantos años en ese momento, mientras Naim y Rodríguez eran unos hombres muy, muy jóvenes que requerían, ¿verdad? Y lo mismo Hernández Delfino, que requerían de la madurez de este hombre con toda esta experiencia y con todas estas relaciones internacionales que Naim ha señalado y que condujeron a que el papel de Venezuela en el Foro Mundial de Davos fuera destacadísimo. Recordemos que cuando Carlos Andrés Pérez está regresando el 3 de febrero de 1992 de Suiza y ocurre el intento de golpe del 4 de febrero del 92, está regresando del Foro Mundial de Davos, donde ha tenido una participación excepcional explicándole al mundo la reforma política y económica, porque también fue política, que está teniendo lugar en Venezuela. Muchísimas gracias al doctor Rafael Arraiz Luca por sus palabras de presentación de la obra de su autoría, Pedro Tinoco, Epicentro y Cambio. A continuación haremos una transmisión diferida del acto de develación del retrato del doctor Pedro Tinoco Hijo y el bautizo de la obra en el Salón de Sesiones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Están presentes en este acto los doctores Julio Rodríguez Berreizbeitia, primer vicepresidente de la corporación,
y el académico Enrique Iribarren Monteverde, así como los abogados Gustavo Planchar Pocaterra y Carlos Tinoco. Muy bien. Llegamos así al final. Hoy la Academia rescató y reafirmó una tradición de profundo valor institucional. El rendir homenaje a la memoria del doctor Pedro Tinoco Hijo, inmortalizando su imagen en las paredes de su solemne salón de sesiones y presentando su biografía. Celebramos este nuevo logro intelectual del doctor Rafael Arraiz Luca y lo felicitamos por acrecer el patrimonio moral de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Agradecemos al doctor Moisés Naim por sus valiosas palabras, al académico doctor Rafael Badel Madrid por la eficiente moderación de este acto, a Corporación Televen por la elaboración del video, a nuestra diligente Evelyn Barbosa por la organización del acto de develación del retrato del doctor Tinoco y el bautizo del libro de su biografía, y como siempre, a Fundación Universitas por su apoyo técnico en la transmisión de este evento. Muchísimas gracias a todos por su atención y sobre todo por su paciencia. Muchísimas gracias.